Y ha llegado el momento de poder compartir la palabra de Dios. Y como siempre, la palabra del Señor es buena. Y hoy no va a ser distinto. Sabes que hoy la palabra del Señor nos va a enseñar algo muy importante que tenemos que nosotros recordar, porque a medida que van pasando los días, a medida que van pasando los años, a medida que vamos cumpliendo años y demás, bueno, vamos como aprendiendo cosas en el camino, pero luego por la vida, por los problemas, por lo que fuera, nos vamos como olvidando, vamos como dejando de lado sin darnos cuenta. No es que uno lo hace a propósito, pero es como parte de la vida, vamos dejando como cosas atrás. Y hoy la palabra del Señor nos va a enseñar un poco acerca de esto y quiero compartir contigo la palabra de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y dice así, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 5, vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana. Y dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios, iglesia. ¡Aleluya! Bueno, esta palabra es maravillosa. ¿Por qué? Porque dice que obviamente el apóstol Pedro hablaba y dice, bueno, los quiero exhortar, quiero como confrontarlos, quiero como hacerles reflexionar acerca de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Y esto lo hemos pasado todos. Calculo yo, todos los que somos creyentes hemos pasado por una situación como esta, en donde obviamente dice la Biblia que en los últimos tiempos van a haber burladores, falsos profetas. Bueno, ahí habla bastante, se explaya, se desarrolla bastante este tema el libro de Pedro. Pero sin embargo nos vamos a quedar con esto, porque dice que van a venir burladores, van a venir personas que se van a burlar de la fe, se van a burlar de nosotros. ¿Y qué nos van a decir? Dice, nos van a preguntar y nos van a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está el cumplimiento de las promesas de Dios? ¿Dónde está el cumplimiento de que Jesús iba a venir a buscar a su pueblo? ¿Por qué? Dice, porque nosotros ya vimos morir a tantas generaciones antes que nosotros y todavía todo sigue igual. Miren lo que dice, sigue igual como desde el principio de la creación. Las cosas no han cambiado. Vos seguís yendo a la iglesia, vos seguís esperando en Dios, pero las cosas están exactamente igual. No cambió nada. Dios te dijo, te prometo que te voy a ir a redimir, prometo que te voy a ir a buscar, prometo que vas a salir adelante, prometo que te voy a acompañar todos los días de tu vida, pero cuando miro a mi alrededor, dicen los burladores y los falsos profetas y los que se ríen y se burlan de la palabra de Dios, entonces te dicen, pero está todo igual. Pero vos seguís en el mismo lugar, pero vos seguís no teniendo trabajo, pero vos seguís luchando con tus mismas debilidades. Y entonces es como que nos empiezan a dar donde más nos duele, ¿verdad? Donde algunos dicen, y mira tus hijos todavía no quieren buscar a Dios, mira, todavía no pudiste formar tu familia, todavía no pudiste encontrar trabajo, todavía no pudiste salir de la depresión, todavía no pudiste dejar los malos hábitos, la pornografía, las adicciones y así. Y nos van tirando como esos dardos del maligno, porque son dardos del maligno. Y entonces el apóstol Pedro dijo, yo quiero recordarles que esto ya los apóstoles lo hablaron, los profetas lo hablaron, ya venimos hablando esto desde el libro de Génesis,
Bueno, el apóstol Pedro dice, nosotros vimos a Jesús, estuvimos con Jesús, escuchamos sus promesas, sus milagros, vimos todo y no nos podemos olvidar de todo eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que sopesar o hacer el contrapeso, porque van a venir todas esos pensamientos a tu mente, van a venir todas esas opiniones, van a venir los burladores o las personas que dicen, bueno, yo no creo en Dios y me parece que vos mucho me hablas de Dios, mucho que Dios ama, mucho que Dios perdona, y bueno, y comienzan a tratar de encontrarnos como el punto débil, el punto difícil, porque comienzan a decir, bueno, ustedes aman a Dios, pero ¿por qué no aceptan a las personas que son homosexuales o lesbianas o lo que fuera? Y así comienzan a, como comúnmente se dice, a querer poner el dedo en la llaga, pero nosotros, no, eso a nosotros no nos mueve. A nosotros no nos mueve porque nosotros sabemos lo que Dios, quién es Dios y lo que Dios quiere. Nosotros obviamente aceptamos a todo tipo de personas en la iglesia, pero luego nosotros les enseñamos qué es lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que esa manera de vivir, ya sea las personas homosexuales o lesbianas o con problemas en cuanto a su inclinación sexual, tienen que cambiar porque eso no les va a llevar a buen camino, a buen puerto. ¿Sabes que una de las estadísticas en cuanto a este grupo de personas tienen el nivel más alto de suicidio? Alguno dirá, pastora, bueno, tienen un nivel muy alto de suicidio porque no encajan en ningún lado. Y ese es un gran problema. Y no solamente esto, sino que hay muchos diferentes grupos que cuando ven que no encajan en ninguna parte de la civilización, de la sociedad, entonces comienzan a quitarse la vida. Porque no fuimos creados para tergiversar, para cambiar, para transformar lo que Dios ya creó. Pero Satanás todo el tiempo incita a la sociedad, al mundo, la gente, las corrientes de pensamientos, las filosofías, todo lo que nosotros ya sabemos, y entonces comienzan a confundir a nuestra juventud y comienzan a confundir a los niños y comienzan obviamente a ser adoctrinados, como ya lo sabemos, y tantas cosas que hemos pasado. Pero bueno, nosotros nos quedamos con lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro decía, no se olviden. El apóstol Pedro, mira lo que decía, amados, es la segunda carta que les escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor Salvador dado por nuestros apóstoles. Así, yo quiero recordarles, dijo el apóstol Pedro, quiero recordarles que esas palabras ya fueron dichas, que esas enseñanzas ya están allí en la Biblia, pero que alguien va a venir y nos va a querer tergiversar, nos va a querer cambiar, nos va a querer hacer mirarlo con malos ojos, nos va a querer hacer sentir mal por nuestra propia fe, por nuestra manera de pensar. ¿Sabes cuántas personas a lo largo de la historia del cristianismo han hecho querer sentir mal a los cristianos? Y algunos dicen, no, porque no hay amor en la iglesia, porque no hacemos esto, porque no hacemos aquello, porque no. Y uno dice, bueno, pero nosotros estamos obviamente tratando de hacer lo mejor que podemos. ¿Podríamos hacerlo mejor? Seguramente. Pero mientras tanto hacemos lo que está a nuestro alcance. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos aprendido en todos estos años. Yo siempre le digo a los hermanos, entre no hacer nada, hagamos algo. Entre no hacer nada de nada, porque a veces uno busca la perfección. Muchos de nosotros somos perfeccionistas por naturaleza. Y es algo con lo que uno luego tiene que luchar. Que ha sido parte de mi caso. Yo siempre he sido como muy perfeccionista, me gustan las cosas casi perfectas. Pero a lo largo de todos los años de mi vida tuve que aprender a lidiar con eso. Porque luego me di cuenta que cuando salí a la vida las cosas no eran perfectas. Y que no podía encontrar la perfección que yo buscaba. No podía encontrar que las cosas se hicieran como yo quería que se hagan. Y entonces ahí tuve que empezar a trabajar. ¿Con qué? Con mi carácter, con mi mente, con mi propia vida. Algunos dicen, pastora, sí, porque los que éramos perfeccionistas, o los que en algún momento pasamos por esa etapa, entonces no solamente somos perfeccionistas con los de afuera, con los que miramos, con quienes estamos,
sino que somos perfeccionistas con los de adentro, con nosotros mismos. Y entonces esa búsqueda de la perfección nos ha llevado a un punto en que nos miramos y uno dice, estoy haciendo todo mal, nada me sale, tendría que haberlo hecho mejor, tendría que haberme esforzado más, y entonces nos empezamos a golpear solos, y nos golpeamos. Y entonces el perfeccionismo nunca es bueno, tampoco es buena la desidia, obviamente. Siempre se dice que los extremos no son buenos. Tampoco es para comer hasta reventar y que no importe en nuestro corazón, pobrecito, que tiene que sobrellevar nuestro cuerpo con todos los kilos que le ponemos. Ni tampoco es bueno no comer nada y andar sin fuerzas y contando los gramos que comes en la comida para no pasarte de calorías. Ninguna de las cosas son buenas. Siempre hay que tener un equilibrio. Y cuando viene el perfeccionismo o cuando viene la desidia, uno dice, bueno, que salga como salga, total, da lo mismo. Tampoco es bueno. Pero lamentablemente nosotros los seres humanos somos extremistas. O nos vamos para un lado y vamos por la desidia y que, como dice la Biblia, ¿no? Va cayendo la gotera, y ya no nos importa nada. Que siga cayendo la gotera, que sigan las cosas de la casa rota, que si consigo trabajo consigo, si no consigo no me importa. Y después estábamos del otro lado, los que queremos que todo salga ya, los que queremos que las cosas funcionen pero a la perfección como relojito. Y cuando no lo logramos, entonces, ¿sabes cuál es el problema? Nos frustramos. Ya empieza a venir la frustración a nuestras vidas y comenzamos a sentir que no somos buenos para lo que sí somos buenos. Y alguno dice, pastora, bueno, alguno dirá, pastora, yo soy bueno para la cocina, pero claro, cuando comienzas a ver que no te sale el bizcochuelo, que no te sale el ñoqui, que no te sale, uno dice, listo, no lo hago más. No, simplemente no te salió una vez, 2 veces, pero si lo sigues intentando te va a salir. Y entonces te frustras y vas como dejando cosas en el tintero, dejando cosas y bueno, ya está. Es mucho más fácil. Listo, no funciona mi matrimonio, listo, intento con otra persona. No, mis hijos no hacen como yo quiero y bueno, listo, que se vayan de la casa y que hagan y que no los quiero ver más. Así, y uno como que somos extremistas por naturaleza. Ya sea para un lado, el que no le importa nada, el que la casa es un desastre, el que la familia, el que no hay orden, el que no hay nada como debería ser, y después está el otro extremo que tiene que ser todo perfecto, porque si no, parece que el mundo se va a caer a pedazos. Bueno, entonces vino el apóstol Pedro y les dijo, bueno, yo les quiero recordar algo. Les quiero recordar algo porque va a venir todos esos sentimientos y esas sensaciones y van a venir los burladores y van a venir personas y te van a decir, ¿y tu Dios? ¿No era que Dios te había prometido a ti algo? ¿No era que tú ibas a hacer grandes cosas? ¿No era que tú ibas a llegar a predicarle a las naciones? ¿No era que tú ibas a salir del pozo depresivo? ¿No era que tú ibas a salir de los ataques de pánico? Y así, y no era. Y comienzan a burlarse y comienzan a mofarse de nosotros, ¿así? Entonces el apóstol Pablo dijo, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles, por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, según sus propios instintos y pasiones humanas, diciendo dónde está la promesa de su advenimiento. Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y estos lo ignoran voluntariamente. Es increíble, uno dice, se hacen, en otras palabras, a lo bien criollo, se hacen los tontos porque quieren. Así. Uno dirá, pastora, bueno, alguno dice, pastora, leo la Biblia y no la entiendo. Bueno, yo te la desarrollo un poquito más. Y dice, pero estos la ignoran voluntariamente. Ellos lo hacen adrede, a propósito ignoran todas las promesas, las palabras, pero ellos y la sociedad, el mundo, nuestra mente, nuestro corazón, nos va a tratar de tergiversar y nos cambia
la realidad. Alguno dirá, pastora, es una realidad, es una distorsión en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver. ¿Sabes qué? Una de las cosas increíbles que nos pasa a nosotros los seres humanos es que a veces la gente viene y habla con nosotros. Dice, pastor, pastora, necesito hablar con usted porque está pasando esta situación. Y a veces uno dice, nosotros obviamente uno dice, bueno, Señor, dame sabiduría, discernimiento para poder compartir la palabra del Señor, para poder ministrar o aconsejar a alguien. Siempre estamos en esa sintonía, en esa búsqueda del Señor, en esa integridad para poder hablar, no cosas de nuestro corazón. Y entonces viene la gente y dice, no, pastor, porque ¿sabe qué? Mi vida ya es un caos, está todo mal. Y uno comienza a hablarles y a decir, pero ¿por qué piensas que está todo mal? ¿Por qué piensas que Dios no te ama? ¿Y por qué piensas que Dios no te bendice? ¿Y por qué? Y entonces a veces llegamos nosotros con nuestros problemas. Ayer hablaba con una mujer y esta mujer me decía, pastora, no puede ser. Y yo le digo, bueno, pero es porque la Biblia ya lo dice que la opresión, el momento difícil, las dificultades, los problemas, uno tras otro, un problema tras otro, una dificultad tras otra, entonces comienzan a entontecernos, comienzan a tontarnos, se diría, comienzan a no dejarnos ser lúcidos como en nuestros mejores momentos. Y entonces comenzamos a tener una visión distorsionada de lo que realmente pasa. Alguno dirá, pastora, bueno, ayer hablaba con otra mujer, con otra joven, y entonces ella me decía, pastora, pero ¿qué va a pasar cuando mi hijo, no sé? Yo le digo, pero escúchame, tu hijo tiene 1 año, y vos ya te estás preocupando por lo que va a pasar cuando tenga 20. Le digo, ¿por qué no te tranquilizás? Tranquilízate primero, le digo, quédate tranquila. Las cosas se van a ir dando y cuando se vayan dando las vamos resolviendo. Pero no te puedes poner mal hoy cuando tu hijo tiene 1 año de lo que va a pasar cuando tenga 20, o cuando tenga 15, o cuando tenga 18. Imagínate, no es una manera sabia de vivir. Pero ¿sabes qué? A veces nos pasa a todos nosotros. Y esa es una realidad. Porque a veces tú estás en tu casa y tú dices, ¿y qué va a pasar con mis hijos? ¿Y qué va a pasar con mi vida? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y si no consigo trabajo? ¿Y si no puedo formar mi familia? ¿Y si formo mi familia? Ya tengo formada mi familia, pero ¿qué va a pasar si no puedo mantener mi familia? Si un día mi esposa se enoja, se va, mi marido se va, mis hijos no me quieren, mis nietos. Y uno dice, pero si todavía ni te casaste. Todavía no te casaste, todavía no encontraste la persona que va a compartir contigo toda tu vida y ya estás pensando en que te vas a separar. Y uno dice, pastora, bueno, pero así funciona tenemos una distorsión, una visión distorsionada del futuro. Y alguno dirá, pastora, ¿y eso es normal? Sí, es normal, porque como no sabemos qué va a pasar a futuro, entonces lo inventamos. ¿Sabes qué? Dice que el cerebro, nuestro cerebro, tu cerebro y el mío y cualquiera de las personas, dice que tiene una capacidad. No sé si es buena o mala, pero la tiene. Y dice que cuando hay agujeros y hay cosas que no sabe, que no las vio, entonces el cerebro la rellena con algo. Por eso es que cuando a veces hacen, y la gente va a dar un testimonio, es testigo de un accidente, testigo de lo que fuera, por eso le toman el testimonio en el momento para que diga lo que ve, porque después, si no, comienza a rellenar. Alguno dice, pastora, bueno, ¿vieron cuando uno dice, escuché un ruido, un choque? Bueno, y uno dice, ¿lo viste? No, pero lo escuché. Y claro, pero él dice, no, porque venía rápido el de atrás, pero si no lo viste. Pero tu cerebro rellena. Va a rellenar de alguna manera, como sea. Esos huecos los va a rellenar. Lo mismo pasa con nuestro futuro. Cuando tú dices, pastora, no sé qué va a pasar, me da ansiedad mi futuro. Nos da ansiedad, ¿verdad? A ver lo que va a pasar con nuestros hijos, lo que va a pasar con nuestros nietos, con nuestra carrera, con nuestro futuro. Si podemos formar nuestra familia, si no la podemos formar. Y si la formamos, vamos a ver si la sostenemos. Bueno, todo eso. Y entonces nuestro cerebro lo llena. El problema es con qué lo llena.
Tú lo puedes llenar que nuestro cerebro lo llene con fe, o lo puedes llenar con catástrofes, con cosas terribles. Por eso hoy la sociedad está en un punto tan difícil que hoy, cuando las personas pasan por el civil, van a formar y a asentar su estado conyugal y dicen, nos vamos a casar. Dice, bueno, quieren separar los bienes desde ahora. Y uno dice, bueno, la verdad que mejor los separamos, porque uno dice, bueno, y ya está abriendo el paraguas, recién se están casando. Pero por las dudas, mejor vos quedate con lo tuyo, yo me quedo con lo mío. De todas maneras, imagínate, para los que no saben, todo lo que tú adquieres antes de pasar por el civil es tuyo, nadie te lo puede quitar. Luego, lo que sí, cuando tú te casas, de ahí en adelante, lo que tú compras con tu pareja, con tu marido, tu mujer, eso ya pasa a ser parte ganancial, se dice, ya es de los dos juntos. Así que, algunos dicen, no, porque pasa que yo ya tengo mis cosas, mi casa, ¿para qué me voy a casar? O y si me caso, bueno, si ya está dividido esos bienes, no te preocupes. Y lo que hagan juntos, bueno, que les dure toda la vida, ya está. De última, después, obviamente nosotros no estamos a favor de las separaciones, ni mucho menos, pero uno dice, bueno, no sabemos cómo son las vueltas de la vida y qué es lo que va a pasar. Pero bueno, ahí es donde nosotros creemos en Dios. En donde nosotros decimos, bueno, vamos a poner nuestra familia en las manos del Señor, vamos a poner nuestro futuro en las manos del Señor. Pero eso no significa que tú dejas de hacer. Porque algunos dicen, no, pastora, yo voy a poner las cosas, mi matrimonio en las manos del Señor y no haces más nada. No funciona así. Tú tienes que seguir haciendo, tú tienes que seguir trabajando, tú tienes que seguir cuidando de tu pareja, tienes que seguir cuidando de tus hijos, tienes que seguir cuidando de tu economía, tienes que seguir yendo a trabajar. La diferencia es que todo eso que nosotros vamos a seguir haciendo va a estar con la bendición del Señor. Y ahí es la diferencia y ese es el plus que nosotros tenemos. Pero mira, dice la palabra del Señor entonces que muchos burladores que andan pecando ahí con sus concupiscencias y demás, dice que nos van a decir dónde está la promesa de su advenimiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo. ¿Dónde está ese cambio que dijiste vos que ibas a hacer? ¿Dónde está esa empresa que dijiste que ibas a tener? ¿Dónde está esa casa que te dijiste que te ibas a comprar? ¿No? ¿Dónde está esa familia que dijiste que ibas a formar? ¿Dónde está? Y comienzan a preguntarte, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Porque desde que yo te conozco hasta ahora, no pasó nada. Te frustraste, te luchaste, te deprimiste, te desalentaste. Y entonces el Señor, versículos más arriba, dice, yo vengo a recordarte las promesas del Señor. De lo que ya habló Dios. De que Dios nos viene a advertir de que esto nos va a pasar. Y alguno dirá, pastora, yo con la edad que tengo, vos con la edad que tenés, ¿esto me va a pasar una sola vez en la vida? No. Va a venir Satanás todo el tiempo a querer confrontarte y a querer hacerte dudar de tu fe, dudar de lo que has creído, dudar de tu llamado. Dios te llamó. Alguno dirá, pastora, ¿Dios a qué me llamó? Bueno, Dios nos ha llamado primero a ser salvos y segundo a servirles. Ahora dirá, pastora, ¿en dónde? En donde tú quieras, en donde Dios ponga en tu corazón, en donde tú tengas el anhelo de servir. Nosotros estamos en un ministerio que no hay límites nosotros para servir, tanto para hombres como para mujeres. Alguno dirá, pastora, vale la aclaración. Así. Y entonces uno dice, ¿hasta dónde? Hasta donde tú quieras llegar. Eso sí, tenemos que ir caminando dentro de los márgenes y dentro del orden que tenemos como ministerio. Pero mientras vayas dentro del orden, dentro de lo que nosotros ya venimos trabajando, somos una iglesia, somos una agrupación, somos una organización que obviamente, como cualquier otra organización, tiene su manera de caminar, tiene sus principios, tiene sus valores, tiene sus reglamentos, su manera de hacer las cosas. Tan simple como eso. Como si tú vas a
a un McDonald's o vas a cualquier empresa, te dicen, mire, esto es lo que tiene que hacer. Nos manejamos dentro de estos parámetros. No, lo mismo aquí. Nada más que esto es en la fe. Y nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos basado en la palabra del Señor. Hacemos lo mejor que podemos. Seguramente que nos podemos equivocar. Pero las mayores cosas las hacemos siempre con la mejor intención y con la mejor de los sentimientos y el deseo de hacer crecer a la obra. Y bueno, y aquí estamos. Siempre tratando de caminar derechitos por donde nos enseña la palabra del Señor. Pero esto tú tienes que saberlo. Y alguien, y tu corazón, hasta tu corazón te va a querer hacer dudar. ¿Para qué me llamó Dios? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque las cosas no me salen. Porque hay oportunidades que a mí no se me dan y a otros sí. O quizás a otros tampoco, no lo sabemos. Pero ahí estás. Y entonces comienza esta pregunta a golpearte, a martillarte en tu corazón. Y comienzas tú a preguntarte dónde está la promesa de Dios. Las promesas de advenimiento, de bendición, de salvación, ¿dónde están? Porque no las puedo ver. Y ¿sabes qué? Todos hemos pasado por esta situación. De uno dice, la verdad, miro para adelante y no estoy viendo bendición. Miro para adelante y lo que veo son problemas, dificultades. Estoy atravesando mi momento más difícil. Bueno, pero ahí es donde nosotros comenzamos a creer. Y ahí es donde la fe comienza a cobrar un papel importante en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la fe es creer lo que todavía no vemos. Es creer de que la promesa de Dios se va a cumplir. Todavía no la vemos. Hay promesas de Dios que todavía no la vemos. Hay promesas de Dios como la salvación, que un día vamos a llegar a su presencia y que estemos todos aquí. No significa que esa promesa de Dios no se va a cumplir. Se va a cumplir cuando, o si yo me muero mañana, la promesa se va a cumplir más rápido. Pero si pasan los años, si llegamos a los 80, 90, 100 años, no significa que esa promesa no se va a cumplir. Se va a cumplir. Pero cuando sea el tiempo y cuando nos toque partir a la presencia del Señor. Y entonces, ahí es donde uno dice, pastor, ¿y cómo sabe que se va a cumplir la promesa? Porque Dios la prometió. Y porque entonces su palabra nos dice que Dios, Él va a cumplir cada una de sus promesas. Amén. Él lo que te prometió lo cumplirá. El tema es que a veces nosotros no sabemos esperar los tiempos y a veces alargamos los tiempos de Dios por nuestra propia inmadurez, por nuestra propia torpeza, por nuestra propia incredulidad, debilidad, por lo que fuera. Pero la promesa de Dios se va a cumplir tarde o temprano, más rápido si podemos aprender las cosas de Dios, como tenemos que caminar más rápido, y si no, iremos por el camino largo como siempre. Pero las promesas de Dios se cumplirán y eso es lo que no te tienes que olvidar. Porque esta pregunta te la van a hacer y te la vas a hacer tú cada día y vas a decir, ¿será que el camino de Dios es real? Claro que es real. ¿Será que el llamado que Dios hizo a mi vida es real? Claro que es real. A veces dudamos, sí, a veces dudamos porque somos seres humanos. Pero ahí es donde uno dice, Señor, yo quiero que tú me des fe para creer que tú estás conmigo. Así lo hizo Abraham, el padre de la fe. Y así tenemos que aprender a hacerlos nosotros. Porque la idea no es que tú busques a Dios un par de años de tu vida. No, no, no. La idea es que tú puedas estar toda tu vida con el Señor. Y que sepas que a medida que van pasando los años, vas a tener momentos como estos. Momentos en donde va a venir la duda, momentos en donde te vas a sentir confrontado, momentos en donde lo que esperabas quizás no se dio de la manera que tú ni yo anhelábamos. Hubiésemos preferido haberlo disfrutado antes, haberlo aprendido antes, haberlo modificado antes. Pero bueno, cada uno lo hicimos en el tiempo que pudimos, que entendimos, en el tiempo que nos salió. Y eso no significa ni que está bien ni que está mal. Significa, y tienes que saber esto, que cada uno tiene su propio proceso. Alguna dirá, pastora, pero usted, tú no nos mires a nosotros como, bueno, porque usted llegó a los 40 años o yo llegué a los 19 años de mi vida o porque otros llegaron antes que yo. ¿Y qué voy a hacer? Porque no llegué como el otro que llegó a los 10.
O porque no soy como el otro que nació en los caminos del Señor y entonces ¿qué hacemos? No. Imagínate, sería como una locura, sería como que, bueno, ellos hicieron bien y yo hice mal. No, cada uno llegamos a nuestro tiempo, cada uno vamos entendiendo a nuestro tiempo, a nuestro ritmo. Y no significa ni que esté bien ni que esté mal, cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su manera de sobrellevar la vida. Y no significa ni que esté bien ni que esté mal, significa que somos personas diferentes, con sentimientos diferentes, con manera de pensar diferentes, con crianzas diferentes, con caracteres diferentes. Y entonces cada uno vamos en nuestro proceso. Entonces, no te sirve compararte con otros. No te sirve compararte con aquel que está mejor, ni te sirve compararte con aquel que está peor. Simplemente cada uno va a su tiempo. Cada uno va como a la marcha que puede ir, que le da el cuerpo, que le da la mente, que le da el corazón. Ni uno vamos más adelante, ni otros van más atrás. Esa es la realidad. Y si tú la puedes entender, entonces comenzarás a estar más tranquilo. Y como yo le decía ayer a esta joven, yo le decía, tranquila. No te asustes por lo que va a venir dentro de 10 años, 15 años, porque ni siquiera sabemos dónde vamos a estar. Ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos. Yo creo que sí, que Dios todavía tiene planes para nuestra vida, nuestra familia. Y yo digo, bueno, pero tampoco lo sé. No tengo la vida comprada. Pero sin embargo uno tiene fe y entonces tranquilo, tranquila, las cosas se van a ir dando. Recuerda, ya Dios nos los prometió y Dios lo cumplirá. ¿En qué tiempo? En el tiempo que tú aprendas. ¿Y cuánto te tomará aprender? Y bueno, eso dependerá de ti. Si le pones más fuerza, si le pones menos fuerza, si le pones más ánimo, menos ánimo. Si tienes más luchas en el medio, si tienes menos luchas en el medio, si dependerá de un montón de factores. Esto no es lineal. Esto es como vamos en subidas y bajadas. Pero eso no significa que no avanzamos. Porque el hecho que hoy tú estés aquí en la casa del Señor, el hecho que hoy tú puedas estar aquí escuchando palabra de Dios, eso ya es una bendición. Eso ya es un paso que otros no pudieron dar. Porque si no, este lugar estaría lleno de gentes y no lo está. Pero nosotros pudimos dar ese paso de fe y entonces eso es lo que tú tienes que ir valorando. Vas a llegar. Tienes que saber que vas a llegar. Tú no te preocupes, vas a llegar. Las promesas de Dios van a llegar. No importa que vengan los burladores, no importa que vengan los contumaces, no importa nuestra mente y nuestro corazón, lo que nos diga, lo que nos asuste de lo que va a venir más adelante, que vamos todos a morir, que el país va a ir cada vez peor, mejor, que nos tenemos que ir a otra parte del mundo, que depende con quién tú hables. A veces tú hablas con uno y dice el país está de 10, hablas con otro y dice no, vamos a morir todos. Así dice, bueno, ¿con quién me quedo? Y bueno, nosotros nos quedamos con Dios, ¿entiendes? Esa es la realidad, pero tranquilo, porque las promesas de Dios se van a cumplir. Estos, los que nos hablan y los que nos dicen, bueno, los que se burlan de nuestra fe, de nuestra convicción, de nuestra manera de vivir, no les tenemos que dar importancia. Tenemos que dejarnos a un costado y cuando sea tu mente y cuando sea tu corazón el que te dice esas cosas, también tienes que dejarlo de lado. Y tienes que poner tu mirada en Cristo Jesús. Amén. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra del Señor entonces dice así: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres murieron, todas las cosas permanecen como igual, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Así,
Ellos ignoran, dijo el apóstol Pedro, que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Alguno dirá, pastora, no estoy entendiendo. Esto, lo que hace el apóstol Pedro, es como diciendo, muchos ignoran que por la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. Fue hecho algo increíble, como que nosotros hoy estamos viviendo en esta tierra. Así, como de la nada, Dios creó toda nuestra existencia, recordándonos que de la misma manera Dios puede hacer con nosotros. Que si Él con sus palabras pudo crear los cielos y la tierra, el mar, las montañas, todo lo bello de la naturaleza y demás, y crearnos a nosotros, ¿cómo Dios no cumplirá su promesa en ti? ¿Entiendes? Eso era lo que el apóstol Pedro quería decir. Si Dios hizo todas estas cosas, ¿cómo no cumplirá las promesas que te ha hecho en ti? A ti. Así que confía, descansa. Ya las cosas van a salir mejor. No te apresures. Por eso la Biblia dice, cada día tiene su propio afán. No te afanes por lo que va a pasar mañana, dentro de 10 años, o qué voy a hacer yo cuando tenga 80 y uno dice que me iré al geriátrico. Y bueno, ya cuando llegue esa época, veremos. Veremos cómo llegaremos a nuestros últimos años. Esperamos llegar bien, y sí. Pero veremos. ¿Para qué me voy a preocupar ahora de lo que va a pasar dentro de 40, 50 años? Disfruto de lo que tengo ahora, disfruta de lo que tienes ahora. Si eres joven, disfruta de tu juventud. Si eres una persona adulta, disfruta de tu adultez, de lo que tienes, de lo que Dios te ha regalado, de lo que Dios te ha bendecido, sabiendo de que más bendiciones de Dios vienen para ti. Amén. Por eso es importante que estemos firmes de la fe. Y entonces lo que tenemos que hacer, y los que no hayan aceptado a Cristo en su corazón, tienen que aceptarlo, para que Dios pueda acompañarnos en esta etapa y en todas las etapas que vengan, que son muchas, y en los muchos años que vamos a estar caminando en la fe, para que no bajemos los brazos. Amén. Aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón, cierren sus ojos, y los demás lo hacemos en señal de reverencia. Y repite esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón, por mis pecados, por mis errores. Te pido, Señor, que anotes mi nombre, en el libro de la vida eterna. Y te pido, Señor, que me ayudes, cada día a recordar tus promesas, y que cada una de ellas se cumplirá en mi vida. Yo te doy gracias. Yo dejo todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Y así como estás, cierra tus ojos. Vamos a adorar un momento.